Bienvenidos a la unidad 2 del módulo 1 titulado Componentes funcionales, acople, excitación, contracción. En esta unidad, nuestro objetivo de aprendizaje es explicar el proceso de contracción cardíaca a partir de los potenciales eléctricos del corazón para dar cuenta o explicar la capacidad cronotrópica e inotrópica del corazón. Para este objetivo vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a hablar de generalidades del sistema cardiovascular, después hablaremos de la estructura del miocardio, después continuaremos de cómo se contrae el corazón y finalizaremos con el sistema eléctrico o conducente del corazón. Empecemos. Generalidades. El músculo cardíaco está conformado por músculo estriado, así como el músculo esquelético, pero se diferencia de este porque sus células musculares están interconectadas las unas entre las otras y además no depende de una motoneurona para contraerse, sino que lo hace de una manera espontánea. Y esto es lo que le permite poder mantener su función las 24 horas al día. El músculo cardíaco está compuesto de células musculares que podríamos llamar miocitos cardíacos o cardiomiocitos. Estas células musculares tienen la característica de ser uninucleadas y además de eso de tener muchísimas mitocondrias. Vamos a hablar un poco más acerca de esta célula muscular. La estructura del corazón va a estar conformada por este músculo y por eso llamamos miocardio. Mio significa músculo y cardio del corazón. Entonces podemos observar cómo la orientación de este músculo, de este miocardio, es lo que nos permite entender cómo él cuando se contrae genera una fuerza que permite la salida o la eyección de la sangre de él hacia el resto del cuerpo. Cuando observamos esta imagen podemos ver cómo en la parte superior, que llamamos atrios, esas células musculares se orientan de manera circular. Y en la parte inferior o el ápice del corazón, el enrollamiento que hace es en una manera de 8. Cuando observamos estos enrollamientos podemos entender cómo los atrios cuando se contraen generan que la sangre pase de los atrios a los ventrículos. Pero cuando el ventrículo se contrae, ese enrollamiento en forma de 8 permite que su contracción eyecte o saque la sangre a la parte donde debe ir, del ventrículo derecho hacia el pulmón y del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. Además de esta disposición de estas fibras que le permite poder generar su función, las células musculares cardíacas o miocitos cardíacos están interconectadas entre sí. Eso es lo que le da su naturaleza de poderse comportar como un sinsitio, es decir, como un todo. Todas esas células musculares tienen una alta sincronía y de esa manera se pueden contraer como si fueran una sola. En esta imagen podemos observar cómo esas células se relacionan las unas con las otras y generan esa actividad armónica. En esta siguiente imagen vamos a ampliar un poco más los detalles que contienen para dar cuenta de esa función. En la parte inferior de la diapositiva estamos amplificando lo que está sucediendo en dos células musculares cardíacas. Observamos en el lado izquierdo de la diapositiva una membrana celular de un miocito cardíaco y en el lado derecho otra membrana celular de otro miocito cardíaco. Pero además vemos que entre esas dos membranas hay unos puntos de unión o unos puntos de encuentro que se van a dar favorecidos o se ven favorecidos por unas proteínas de anclaje o de unión. Esas proteínas de anclaje o de unión son las que llamamos desmosomas, lo que aparece en color negro en la diapositiva. Además de estas proteínas de unión o de anclaje, en esos sitios de cercanías de las membranas celulares encontramos unas proteínas que forman un canal o un puente entre estas células. Estas proteínas las llamamos uniones intercelulares o los famosos gap junction. Por medio de estos canales se transmite flujo citoplasmático, en otras palabras, flujo iónico. Y de esa manera podemos entender cómo lo que le sucede a una célula le sucede a la siguiente célula.
y así en toda la estructura del corazón o del miocardio, y de esa manera poder entender cómo se sincroniza para poder generar la fuerza que necesita. Los puntos donde encontramos estos dos tipos de proteínas, los desmosomas y las uniones intercelulares, en esas regiones las llamamos discos intercalares, porque tienen una forma de cizalla que se acopla la una a la otra.